Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Bueno, Adriana, empezamos una vez más o seguimos, de hecho, con la enseñanza que venimos hablando sobre el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, la importancia que tiene, lo maravilloso que es después de haber recibido a Cristo, después de haber recibido a Cristo, de ser nacido de nuevo. El siguiente paso es el empoderamiento que recibimos. Asimismo, como Jesucristo se lo dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, vayan y esperen a que llegue el Espíritu Santo, porque van a ser empoderados para ser testigos de mí. Para que puedan predicar el evangelio con poder y con sabiduría. Y Adriana, la evidencia de este bautismo es las lenguas, está en la palabra, una y otra vez en el libro de Hechos, como aquella gente que recibía el Espíritu Santo empezaba a hablar en lenguas. Vimos cómo lo recibieron el día de Pentecostés 120 personas, el día que nacieron 3,000 personas de nuevo con el discurso del apóstol Pedro, y cómo estas 3,000 personas también dice recibieron el don. Vemos también cómo Saulo, perseguidor de la iglesia, matador y torturador de los antiguos cristianos, también él fue alcanzado por la maravillosa gracia, mostrando a nuestro Señor que nadie está exento de ser perdonado de sus pecados, porque Dios sabe que el que está detrás de eso es Satanás, y a Satanás sí nunca lo va a perdonar. Claro, tú te imaginas, Adriana, lo malo que ese hombre era, haciendo lo que estaba haciendo, poniendo en la cárcel a esta gente, separando familias, matando a cristianos, y todo eso él pensando que lo estaba haciendo en el nombre de Dios. A un servicio a Dios. Hasta que Cristo se le apareció. Date cuenta, aquí es algo importante que la gente piense, que muchas veces pensando que estamos haciendo bien, si no se alinea con la palabra, si no se alinea con lo que es las buenas nuevas, lo que es Cristo, aunque pensemos que estamos haciendo algo bien, no lo es. Así que toda acción, todo lo que estemos haciendo en nuestras vidas, pongámoslo en la luz de la palabra, en la luz de Cristo. Cristo haría esto es lo que Cristo quiere en nuestras vidas, este es el fruto de lo que Cristo estuviese haciendo. Si la respuesta es no, independientemente que uno lo está haciendo en el nombre de Dios, no lo es. Claro. Por lo tanto, a Pablo haciendo lo que estaba haciendo, o en aquel entonces a Pablo, ¿cómo se llama? Saulo, antes de haberse convertido, antes de que Cristo se le apareciera a él haciéndolo en el nombre de Dios, no lo estaba haciendo correctamente. Pero Cristo, cuando Cristo se le apareció, el cambio tan tremendo en su vida y el cambio que hizo por generaciones de todos aquellos que leemos sus escrituras, que leemos lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Él está impartiendo en la nuestra. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Corintios, que más adelante lo vamos a estudiar, como dice, yo oro en lenguas, mucho más que todos ustedes. El privilegio, el don, Rafael, es que nada más pensemos en esto. Acababa de matar cristianos, nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo. Hoy en la iglesia, ¿qué le dirían? Vaya, santifíquese primero para que pueda recibir a Jesucristo. Hombre, pero acabó de matar un poco de gente, entonces ¿cómo se va a santificar esa persona? Uh-huh. No puede. El don de Dios es gratis. El recibir a Jesucristo es gratis. La paga del pecado sí no es gratis porque costó sangre. Y la gente tiene que entender, antes un asesino y ahorita
iba a ser puesto como el mayor llevador de la luz de la palabra al mundo gentil, o sea, al que no era judío, de decirles, ustedes también pueden recibir perdón de pecados. Este hombre que recibió el Espíritu Santo, nos dice en el libro de Corintios que hablaba en lenguas mucho más que todos ustedes, dice, como quien dice, hombre, esta sabiduría, esta revelación me es dada a mí por el empoderamiento que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo, pero yo hago uso de esa herramienta mucho más que ustedes porque yo hablo en lenguas mucho más que ustedes. No es que ustedes no lo puedan hacer, sino que ustedes no se disciplinan en este empoderamiento y este don que tienen, y por eso ustedes no hablan tanto en lenguas como yo. Sí, exactamente. Adriana, ahora que has mencionado ese versículo tanto, déjame leerlo en la versión viviente. Está en 1 Corintios 14, versículo 18, dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Adriana, yo le agradezco a Dios que yo, Pablo, hablo más en lenguas que cualquiera de cualquiera de ustedes. ¿Qué implica eso? Que todos hablaban en lenguas. Que ellos hablaban en lenguas, y otra, que el apóstol Pablo hablaba en lenguas y Dios estaba de acuerdo con ello. Están las escrituras. Entonces, ¿por qué mucha gente dice, no, es que eso es del diablo? Es que no tiene sentido. ¿Dónde encontramos en las escrituras que Pablo le dice a la gente, deja de orar en lengua, que eso es del enemigo? Rafael, ignorancia de la gente. Por eso, y muchas veces se utiliza la gente eso, y el diablo, el enemigo, ha infiltrado esto en la iglesia, porque esta es la oración perfecta, esta es la oración que tiene comunicación perfecta con Dios. Es aquí, como tú dices, que hacemos los downloads. Las descargas. La descarga de la sabiduría de Dios. Es una oración que va directamente a nuestro Padre, una oración perfecta. Y ya lo vamos a explicar más adelante cuando veamos Corintios. Ahorita están viendo ustedes a través de este programa cómo empezaron a hablar en lenguas desde el día de Pentecostés, todos, 3,000, los 120 más 3,000, María, la madre de Jesús. Después vemos cómo Felipe fue a Samaria, y en Samaria viajó Pedro y Juan para que ellos también recibieran el bautismo del Espíritu Santo, y le pusieron las manos a estas personas. Y empezaron ellos también a hablar en lenguas, Rafael, obviamente. Y después vemos cómo Pablo también recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando Ananías oró por él, un discípulo, y también hablaba en lenguas, porque Corintios nos dice, como tú acabas de leer en 1 Corintios 14, creo que es, 14, 18, que dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Todas estas personas tenían una manifestación del Espíritu Santo y un empoderamiento, y usted que nos está escuchando, ¿usted habla en lenguas? O si llegó a hablar en lenguas hace 20 años, hace 10, ¿siguió haciendo uso de ellas? ¿Sabe por qué la gente para de hablar en lenguas, Rafael? Simplemente porque no entienden y creen que es vacío. Simplemente nuestra información viene de la palabra, y cuando no estamos completamente llenos del conocimiento de la palabra, paramos un don poderoso por desconocimiento e ignorancia. Exacto. Adriana, otro paréntesis. Ahí está la importancia de que cada uno de nosotros conozca la palabra. No dependan de otros, no dependan de Rafael o de Adriana o de Pepito o de Juanito, no dependan de otra persona. Cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, cada uno que está recibiendo esta palabra, es nuestra responsabilidad conocer y entender la palabra. Claro, Rafael, porque cuando la gente hace dependencia de otro, sucede que yo no soy un individuo amado por Dios, que el Espíritu Santo está en mí, también me puede enseñar y guiar, sino que hay gente que me empieza a controlar y manipular, a decirme qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, con qué me tengo que casar, si puedo abrir o no un negocio, si puedo o no irme a un viaje, si puedo o no comprar o vender, porque todo ya ahora empiezo a depender de un hombre que me dice, venga a mí para que yo le diga la voz de Dios, como en el Antiguo Testamento, y empiezan a utilizar el Antiguo Testamento mostrando cómo eran los profetas los que guiaban al pueblo, y hoy a nosotros no nos guían los profetas, el que nos guía es el Espíritu Santo dentro de nosotros, puestos por el mismo Jesucristo cuando nacimos de nuevo, y Él es el que nos guía, nos enseña y nos dirige y nos muestra cosas por venir. Por lo tanto, lo que hacen los ministerios como nosotros es y debería ser enseñarle al cuerpo de Cristo cómo depender de su Salvador Jesucristo, y que
que tengan en Él su confianza y que sepan y tengan la seguridad que nunca los dejarán y nunca los abandonará, porque el Espíritu Santo fue puesta en ellos el día cuando nacen de nuevo y cuando piden el bautismo del Espíritu Santo, porque la paga en la cruz de Cristo fue tan grande que le permitió a Dios legalmente introducirse dentro de su espíritu por medio del Espíritu Santo. Sí, Adriana, hablando lo que acabas de decir, me acabo de acordar de esto. ¿Cuál es la función de nosotros, de los profesores, de los pastores, de los evangelistas, de los profetas? Es edificar el cuerpo, enseñarle la palabra al cuerpo, darle alimento al cuerpo o a la congregación para que ellos hagan la obra del ministerio. Uh-huh. Esa es la función de los 5 llamados ministeriales: el alimentar, el empoderar a la congregación, al creyente, para que ellos puedan hacer su trabajo, para que vivan una vida empoderada, una vida próspera, una vida sana, para que ellos sean un reflejo del Cristo que vive en ellos. Así es, Rafael. Ahora, ¿cuántas veces, Adriana, hemos oído nosotros que pastores no les quieren proveer libros e información a sus ovejas para que ellos no aprendan lo que realmente el evangelio es? Vea, a mí me provoca, queridos socios de Blaze, ustedes no se imaginan la cantidad de abuso, manipulación, control, mentira que hay de personas que se llaman ministros, no darles temor que algún día van a estar presentes delante de Jesucristo, delante del gran tribunal de Cristo, pasando cuentas por su obra y cómo mostraron a Jesucristo en la tierra. De hecho, la semana pasada nos decía alguien que leyó el libro Espíritu, Alma y Cuerpo. Se lo prestó a un pastor. Y este pastor le pareció, espectacular, buenísimo, excelente, lo mejor. Entonces le dice pastor A este pastor B, le dice, llévalo a la congregación para que las personas lo conozcan y lo puedan tener. Dijo, no, ¿qué tal? Yo les puedo mostrar esta información. Ustedes sí ven lo mezquinos que son muchos pastores, en que no quieren que las personas sean libres para que dependan de ellos. ¿Por qué no más bien darle información a todo el mundo? ¿Por qué no más bien darles el material? ¿Por qué no más bien crecer en el conocimiento de Jesucristo? Claro, porque entre más ignorante sea la oveja, usted más la puede manipular. Exacto. Y hay gente que cree que la forma de guiar a las ovejas es manipulándolas, cuando la forma de guiar es una oveja es dándoles comida, dándoles pasto, más verde, más nutrientes, más alimento. Claro, Adriana, ¿tú te imaginas tener una iglesia en que todo el mundo tenga este conocimiento, que todo el mundo esté empoderado, que todo el mundo sea nacido nuevo, tenga el Espíritu Santo, hablen lenguas y con ese empoderamiento que sean prósperos, que estén en buena salud, que sus familias sean sólidas, que tengan buenos matrimonios, que le crean a Cristo, que vean la palabra funcionando sus vidas? Eso es una bomba atómica explotando y haciendo una revolución en la ciudad en la que la iglesia esté. Y eso es lo que necesitamos. No necesitamos vacas desnutridas, uh-huh. No necesitamos congregaciones que no tienen poder, que no tienen fuerza, que no tienen un testimonio, que no pueden ni de siquiera demostrar que Cristo ha hecho en sus vidas porque no ha hecho nada, porque no saben nada. Entonces, ¿qué reflejo de Cristo es eso? No, lo que tenemos que hacer es darle toda la información a la congregación, darle todo el conocimiento, darle todo lo que Dios ha puesto en nosotros, proveerle lo que sea necesario para que ellos se empoderen, para que tengan el conocimiento, para que crezcan en el conocimiento de la palabra y empecemos a ser testigos de Cristo y empecemos a cambiar a esta nación. ¿Cómo es posible al punto en que hemos llegado? Por ejemplo, los CDs de Blaze que nosotros los repartimos gratis han sido prohibidos en ciudades por pastores de que escuchen este material, que porque nosotros somos una secta. Claro, el que nos escucha a la congregación queda feliz y el pastor queda asustado, porque le están volteando completamente su miedo y temor y amedrantamiento a las ovejas, se lo están volteando ahora por la libertad en que Dios nos ha hecho libres a través del Evangelio y de su obra en la cruz. Entonces, ¿cómo nos atacan? Son una secta, no los puede escuchar. Otro nos decía que le dijeron que se iban a contaminar si nos escuchaban o iban a una conferencia nuestra. ¿Qué? ¿Contaminar de qué? ¿De ébola? ¿De gripa? ¿Qué les va a dar? ¿Les cayó qué? No,
Contaminados son ellos que tienen a esta gente en esta religión debajo de unas doctrinas completamente equivocadas y no los traen a la libertad de lo que Jesucristo nos hizo libres. Ustedes no saben a nosotros la rabia que nos da, porque sabemos que las noticias son buenas noticias, por la alegría, la felicidad que produce esto en la gente, como para que otras personas vengan y tapen la obra de nuestro Señor Jesucristo solo para manipular y explotar financieramente a las ovejas que son de nuestro Dios, porque el gran pastor es nuestro Señor Jesucristo y Él está por nosotros, a favor de nosotros, y desafortunadamente personas que se ponen detrás de púlpitos no muestran al Dios de la Biblia, sino que muestran a su Dios de imaginaciones y mentiras, y hay una cantidad de gente engañada por este mismo sistema religioso en el que Satanás se ha infiltrado, que está desde que Pablo estaba predicando la palabra, porque Pablo decía en las epístolas, me temo que así como Satanás engañó a Eva, así me los está engañando ustedes también en las iglesias. Entonces esto se ha metido, pero para eso viene la luz, para eso viene la gracia, para eso viene el poder del Espíritu Santo, para romper todas esas fortalezas de mentira y de maldad. Por eso llega la luz del Evangelio, y es el que va a sacar a libertad a todas estas personas. Por eso es necesario, ustedes socios, empiecen a repartir CDs venteados para todas partes, al que conocen, al que no conocen, al amigo, al vecino. Regalen un libro de la literatura de estos impresionantes hombres y mujeres de Dios, para que estas personas puedan salir libres, por Dios, de tanta mentira en los que están. Y dentro de estas mentiras, nunca les han dicho que el bautismo del Espíritu Santo es para ellos. Nunca les han dicho que el poder de hablar en lenguas es para ellos. Y los han privado, los han castrado de un poder inmenso dado a nosotros, que nos da sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Amén. Ya estábamos mirando en el libro de Hechos todos estos hombres y mujeres, cómo fueron empoderados por el Espíritu Santo. Y algo que hay muy curioso, Rafael, que de hecho fue Pablo el que trajo esta revelación en la iglesia primitiva, de que también el Espíritu Santo, Rafael, era para todo el pueblo, a todo el mundo, digámoslo así, porque el mismo Pedro, los mismos apóstoles, recuerden que Pablo no formó parte de los iniciales 12 apóstoles. Estos inicios de los 12 apóstoles pensaban que solo era para los judíos, que lo que Cristo hizo en la cruz solo era para ellos. Impresionante que se había contenido esta verdad, no había sido dada como a la luz públicamente, hasta que llegamos a Hechos 10 con Pedro y Cornelio. Cornelio era un italiano que comía pizza y espagueti. Este italiano era un hombre centurión de una compañía llamada La Italiana, nos dice Hechos 10 capítulo 1. Y este hombre vio en una visión, el versículo 3 dice, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí hay unas cosas importantísimas que no tenemos tiempo pues como para explicarlas todas, pero vemos como un hombre estaba buscando de Dios. Sea italiano, africano, dominicano, cubano, peruano, argentino. Si una persona está buscando de Dios, Dios se le va a manifestar. Lo va a encontrar. Sea budista, hinduista, maometano, si una persona está buscando a Dios, de alguna manera le va a llegar, le va a llegar la luz. Y aquí un ángel se le apareció. Entonces ustedes dirán, ay, los ángeles pueden predicar. No. En el Nuevo Testamento los ángeles no pueden predicar porque esa es la obra del cuerpo de Cristo. Por eso este ángel le dijo, vaya, en el capítulo 10, versículo 6 del libro de Hechos, le dice que va afuera a la casa de tal Simón, él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí les estoy demostrando cómo un ángel a usted no le puede predicar.
Por eso todos esos que dicen que un ángel me dijo y me dictó el Corán, me dictó el libro de Mormón, me dictó tal cosa, es mentira del diablo. Así de sencillo, para traer confusión a esta tierra. La única palabra, la palabra escrita en la Biblia, y los únicos empoderados para decir esta verdad es el cuerpo de Cristo. Sí, de hecho ahora, Adriana, que estás hablando de esto es un punto muy importante y obviamente no nos queremos desviar de esta parte, pero el libro de en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 14, versículo 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Está hablando de los ángeles. Los ángeles vinieron, están aquí para ayudarnos a nosotros, para ministrarnos a nosotros, a los cristianos. Como tú dijiste, y es muy correcto, la gente tiene que entender esto, los ángeles no pueden predicar el evangelio. El evangelio, la predicación del evangelio, de las buenas nuevas, esa responsabilidad ha sido dada al hombre, el predicar, o no a los ángeles. Entonces, volvamos al tema de Pedro y Cornelio. Este era un italiano, un ángel le dijo, mande a llamar a alguien, él mandó a llamar a Pedro. Pedro, mientras tanto, estaba viendo una visión que estaba viendo, ustedes ya saben, estaba viendo reptiles, cuadrúpedos en una visión, y la visión le dijo, mata y come, y entonces él respondió, no, Señor, yo nunca he comido algo que no sea puro o santo. Entonces Dios le dijo, no llames impuro aquello que yo he santificado. Todo lo del Antiguo Testamento, señoras y señores, eran sombras e imágenes de lo real. El templo de Salomón, una sombra de nosotros en nuestro espíritu, como nosotros íbamos a ser ahora templo de Dios. Los animales clasificados entre puros e impuros, era una clasificación entre los que seguían a Dios, los hombres que seguían a Dios y los hombres que no seguían a Dios. Ahora, aquí le está diciendo Dios le está diciendo a Pedro, ya no siga llamando puro e impuro a los hombres. Ahora yo los he santificado. ¿Cómo? Cristo hizo una obra en la cruz que permite a cualquier hombre hindú o colombiano o europeo o de donde sea, ya no ser visto como impuro, sino ser visto como un candidato para recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Entonces Pedro fue donde estaba este hombre Cornelio y fue a la casa debido a que también dijo, aquí el Espíritu Santo le dijo, va a venir uno y váyase con él a la casa. Les estoy resumiendo pues todo Hechos 10 para llegar cuando llegó a la casa de Cornelio. Entonces dice Pedro en el capítulo 2 versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que cuando envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lees otra vez. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Exactamente. Si no hace acepción de personas, eso da a entender que nosotros no podemos, que el evangelio, las buenas nuevas son para todos. No podemos decir, esta gente se va, a esta gente no se le puede hablar, esta gente es pura, esta gente es impura. El evangelio, las buenas nuevas es para todos. Para todos. Y nos dice el capítulo, estamos leyendo capítulo 10 de Hechos, versos 34 y el 35 dice, si no, vamos al 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel,
Él está diciendo lo que él creía, ¿no? Ustedes saben que el mensaje fue enviado a los judíos. Entonces él dice, Dios envía mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Ay, Dios mío bendito. Adriana, si hablamos de eso... Nos vamos a demorar horas, Rafael. El evangelio de la paz, date cuenta que las buenas nuevas dan, o el resultado del evangelio es la paz, no el miedo. No el temor, no el de qué va a ser Dios, cómo me va a castigar, qué va a venir sobre mí. No, el evangelio produce paz. El fruto del evangelio es paz. Y el evangelio es la paz que Cristo logró de Dios con los hombres, porque el pecado quedó juzgado en la cruz. Exacto. Y ahora usted puede tener paz para con Dios, porque otro fue juzgado en su lugar, y este es Jesucristo, para que usted pueda recibir el don de la justificación y pueda amar a Dios por lo maravilloso y bondadoso que ha sido con usted. Este es el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vamos al 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira, Rafael, este es el mensaje. Esto es lo que Pedro le está diciendo a un italiano, y ya habían pasado aproximadamente casi 10 años de la resurrección de Cristo, y esta es la primera vez que se dan cuenta que un gentil también puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Este italiano es como de los primeros que está entrando de los gentiles al cuerpo de Cristo. Pedro hasta ahora se está dando cuenta que también era para romanos, judíos, griegos, de todas las naciones, y el mensaje que le dio, se lo repito, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras hablaba estas cosas, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, dice el verso 46. Así es, Adriana. Por lo tanto, el evangelio es para todos. No hay diferencia entre uno y otros. Es para todos. Las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, bendiciones y hasta la próxima. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.